¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les vamos a pedir, como siempre, la gentileza de poner en silencio los teléfonos celulares. Muchas gracias. Y recordarles que este encuentro es transmitido por nuestra señal Senado Televisión. Señoras y señores, les damos las muy buenas tardes a todos a este auditorio de Mar Acosta del edificio Alfredo Palacios, anexo de la Cámara Alta, donde convocados por la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación, participaremos en el marco del ciclo Conocimiento Institucional y Capacitación Parlamentaria de este quinto Ateneo que abordará las fuentes del derecho parlamentario, sus usos y costumbres. El objetivo de este Ateneo es brindar testimonios, precedentes y expectativas respecto a la práctica concreta en el funcionamiento de los cuerpos del Congreso a la luz de las fuentes del derecho legislativo. Queremos comentarles que participan de este encuentro y le damos la grata bienvenida a los miembros y autoridades de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, directores y subdirectores generales, secretarios de comisiones, asesores y colaboradores legislativos, así como docentes y alumnos de universidades nacionales y provinciales, públicas y privadas. La bienvenida en particular al doctor Pablo Manili, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Para darles la bienvenida, la palabra del secretario parlamentario de la Cámara Alta, el doctor Juan Pedro Tunesi. Doctor. Bueno, muy buenas tardes. Simplemente que quisiera agradecer a las autoridades de la Dirección de Programas de Investigación y Capacitación por seguir adelante con nuestra intensa actividad de capacitación y agradecer muchísimo la presencia de este destacado experto que es el doctor Guillermo Eschinelli, que va a ser un gusto poder escucharlo en el marco de todas las reformas que estamos llevando adelante en el Senado, con la mira puesta en la jerarquización del Senado. Me gusta decir que los parlamentos probablemente nunca sean queridos, pero tenemos que lograr que sean respetados, porque efectivamente a veces actúan como pararrayos de la democracia, porque aquí la gente se queja, reconocemos a veces los desencantos populares respecto a la representación, y hay críticas y hay cuestionamientos, pero también tiene que funcionar adecuadamente para que la sociedad vea que es un órgano representativo transparente, serio y eficaz. Esa idea nos ha alentado, hemos trabajado estos años en esa dirección y efectivamente esto es parte de ese proceso. Así que, doctor, bienvenido. También quiero decirle que el doctor Manili no está acá en su carácter de miembro de la... Sí lo está porque lo es de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, yo también como director de la nueva oficina que hemos instrumentado de apoyo parlamentario, la técnica parlamentaria, el lenguaje claro, que va a estar a disposición para mejorar la calidad de nuestros textos y bueno, para seguir mejorando todo lo posible. Así que también gracias a los que están presentes, a los que han venido a acompañarnos esta tarde, y estamos muy complacidos y orgullosos de que el doctor Eschinelli hoy nos transmita parte de su amplia conocimiento, experiencia, verdaderamente una autoridad en la materia, así que bienvenido, doctor, al Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tunesi. Para dar inicio entonces a este quinto Ateneo, la palabra de quien oficiará como moderador, el doctor Néstor Fabián Miguelis, director de capacitación parlamentaria de la Cámara Alta. Doctor. Buenas tardes, un placer tenerlos aquí reunidos nuevamente con una temática de esta sustancia que quizá lo charlamos entre nosotros, parece a veces tediosa o semi-aburrida o no muy meneada, pero que hace nada menos ni más que a las reglas del proceso de formación de la ley y del funcionamiento y la vida del Poder Legislativo Federal de la Nación Argentina, como es nuestro Congreso, que era lo primero que cerraban las dictaduras en el famoso péndulo, democracias débiles, gobiernos militares fuertes, entre 1930
y gracias a Dios sepultado definitivamente en 1983. Es un placer luego de escuchar la palabra del secretario parlamentario, de tener a su costado a un querido amigo Pablo Manili, presentar a un compañero legislativo como Guillermo, con quien hemos trabajado en esta casa, mitad de Palacio de por medio, y aprender de él realmente mucho a través de escritos, de clases, de trabajos, el intríngulis práctico, la praxis del funcionamiento de las cámaras, algo tan complejo y como todo cuerpo colegiado formado por voluntades expresas y no presuntas, o a veces sí, o a veces no, habrá que ver, habrá que buscar la fuente y demás. En todo ese ejercicio es que conocimos a tantos especialistas, pero pocos de la jerarquía de Guillermo Schinnelli, como me lo han señalado varios de los invitados a la fecha de hoy, que por razones obvias y de proliferación de actividades académicas se han disculpado por la ausencia. Guillermo nos va a hurgar en el funcionamiento de las fuentes del derecho parlamentario y en sí mismo, dentro de esa escala, el lugar que ocupan los usos y costumbres en esta tan meneada actividad parlamentaria que, como los diarios antiguos, intentaban reflejar el recinto en esas crónicas largas y extensas que había que leer para saber qué pasaba quienes no recibían el diario de sesiones, tan codiciado por alguna época, hoy en día automáticamente mirado desde la página web. La página web que el secretario Tunesi tiene tan en mira y donde tantas herramientas últimamente se están volcando precisamente para hacer más transparente la labor legislativa de los representantes del pueblo y de las provincias hacia el gobernado, hacia el ciudadano, hacia la masa de la ciudadanía en general. Nada más que esto para darle la palabra a quien sabe, que es nuestro querido amigo Guillermo Schinnelli. Un placer que estés acá, así que es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias también, muy amable. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por las palabras del señor secretario también. Bueno, acá estoy. Últimamente me he acostumbrado a caminar y un poco a los gritos, pero es tan lindo este recinto que no sé, mucho más, me parece más cómodo estar desde acá, si a ustedes no les molesta. Y en fin, mucha emoción por estar acá en esta casa. Yo soy de origen del otro lado, ¿no? Del lado de la calle Rivadavia, pero lo quiero mucho al Senado. Uno ha tenido oportunidad de estudiarlo y de vivirlo. Tengo amigos y es más, yo tenía un tío que murió hace muchos años que se ocupaba de algo que ya no se ocupa más en el Senado y en ningún otro lado. Reparaba máquinas de escribir, era personal de acá de la casa, con el cual hemos tenido tantas reuniones y chimentos y recuerdos de cómo era el Senado y cómo era la Cámara de Diputados y todas esas cosas. Bueno, los temas de hoy son bastante específicos, ¿no? Bastante difíciles, no son temas muy difundidos. Yo voy a hacer lo siguiente, si no les parece mal. Voy a empezar haciendo un resumen de las principales opiniones que hay sobre esto, que las hay, aunque no lo parezca. Y después voy a decir algunas cosas, algunas ideas propias que obedecen bastante a la práctica que está ocurriendo, y esto lo debo a alguna circunstancia. Yo durante mucho tiempo estuve alejado del derecho parlamentario, es decir, la parte alta de mi producción en esta materia y terminó hace más o menos, hará unos 15 años, un poco más.
Pero he vuelto, me agarró, esta es una vieja manía, me agarró un entusiasmo muy grande y creo que hay muchas cosas para hacer en esta materia. Y bueno, vamos a tratar de hacerlas. Y sobre esa base de esas experiencias que he ido teniendo en este último año en particular, voy a aportarles algunas cosas que me llaman bastante la atención y que posiblemente puedan ser útiles. Bueno, vamos a lo que tenemos que hablar, que es el derecho parlamentario. Espero no leer, pero algunas cosas voy a tener que leer. Para mí el más brillante, además fue mi maestro, por eso tengo que decir, siempre va a ser el más brillante de los autores que se ha pronunciado sobre esto, el doctor Carlos María Videgain, fallecido de 100 años hace 2 años, y estaba perfectamente lúcido antes de fallecer. Dice en uno de sus libros que el derecho parlamentario es el estudio profundizado de la porción del derecho constitucional que se aplica al conocimiento de las normas sustantivas y reglamentarias del Poder Legislativo. Sustantivas y reglamentarias. Esto quiere decir que hay un derecho parlamentario constitucional, en el sentido de Videgain, es decir, el que se ocupa de las bases institucionales del Congreso, que son las que surgen de la Constitución Nacional, artículos 44 a 86, y el derecho parlamentario procesal, que es el que se interesa por el funcionamiento interno de la institución Congreso, de la institución Cámara de Diputados, Senado, por su actuación dinámica en el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, y que tiene su raíz normativa en algo muy breve, muy cortito, y que es el artículo 66 de la Constitución, que dice nada más que cada Cámara hará su reglamento, y punto, nada más. Entonces, división entre un derecho parlamentario, digamos, constitucional, más de fondo, y uno más bien procesal. ¿Es autónomo el derecho parlamentario del derecho constitucional? Esta es otra pregunta que algunos exquisitos se han hecho en su momento. Algún exquisito sostiene que es autónomo. Yo creo que no, a esta altura del partido es muy importante, yo lo quiero mucho, ustedes posiblemente también, pero decir que tiene autonomía, les voy a leer lo que dice Videgain sobre esto. Él en el año 95, creo que fue, lo designaron integrante de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y dio una charla muy linda, y ahí dijo, entre otras cosas, voy a leer textualmente, dice: rozo la cuestión de rigor de si es una rama del derecho con pretensión de autonomía, el derecho parlamentario, y me pronuncio por la negativa. Acepto al respecto el criterio propuesto para discernir la categoría de rama autónoma y fundo la negativa, dice, en que no constituye una construcción jurídica sistemática, completa, cerrada, sino más bien un recuadro o ramal especializado del derecho constitucional. Acá con una cita de un histórico libro de Introducción al Derecho de Aftalión, Garciolano y Vilanova. Dice, además, estas son palabras de Videgain, un tipo que tenía una elegancia enorme para escribir. Dice, además cabe admitir que la división no es tajante y que en la práctica se comprueba la necesidad de entretejer hilos de ambas madejas. Sí, es cierto, los hilos de ambas madejas se siguen entretejiendo y vamos a ayudarnos hoy a verlo con algunos ejemplos que vamos a poner. Por supuesto, ustedes podrán estar de acuerdo o podrán estar en desacuerdo con lo que acabo de decir. Hay gente, me consta, y de mucho prestigio, que opina lo contrario. También es un debate a veces un poco, ¿cómo le puedo decir?, bizantino e inútil. Pero bueno, hay que mencionar quiénes son los que dicen una cosa o qué es lo que dice alguien y lo que dicen otros. ¿Cuáles son las fuentes del derecho parlamentario? Bueno, por supuesto, la primera fuente es la Constitución Nacional, evidente.
Las leyes, hay leyes, muchas leyes que tienen que ver con el derecho parlamentario sustantivo o adjetivo. Voy a poner 2 ejemplos nada más de los que conocemos los que somos de esta casa. La ley 13640, la mal llamada todavía ley de Olmedo, que tuvo varias reformas posteriormente, tan conocida por nosotros. Y qué sé yo, una muy de moda ahora, la 26122, la ley que tiene que ver con los DNU y demás y otros institutos del derecho constitucional y que es de aplicación permanente acá. Otra fuente, los decretos, montones. Cito 2 ejemplos. Los decretos de convocatoria de sesiones de prórroga o sesiones extraordinarias tienen una influencia notable. La jurisprudencia judicial, los fallos de los jueces, los fallos de la Corte, en última instancia, sin duda que son fuente, sin duda que son fuente. Ojo, entramos en un terreno que no es para hablar hoy, que es el terreno de si lo que hace el Congreso es cuestión política judiciable o no judiciable. Antes era jamás no judiciable. Ahora casi poco a poco los constitucionalistas y la Corte se va metiendo y ya casi queda poco, pero todavía se sigue discutiendo. No es el momento ahora de dedicarle mucho tiempo a esto porque no, estaríamos 2 días. ¿Qué más? La doctrina, no solamente la doctrina constitucional, es enorme en esta materia, sino además la doctrina que hace al derecho procesal constitucional. Hay algunos que escriben de esto. Y somos varios los que escribimos de esto. Y algunos de estos han hecho cosas importantes. Y cito, por ejemplo, el caso del doctor Menem. El doctor Menem, el senador Menem, el senador, hay otro senador Menem, pero el que fue presidente de la Convención Constituyente del año 94, Eduardo, persona de nuestro conocimiento y es nuestro presidente emérito de la Asociación de Derecho Parlamentario, que escribió un libro que se llama Derecho Procesal Parlamentario, un libro sustancioso, gordo y utilísimo y muy bien escrito y que realmente ha sido una revolución para los que nos movemos en este terreno. Hay otros más que han escrito, no tantos. ¿Qué otras fuentes más? Normas internas sancionadas por las cámaras, sobre todo resoluciones, a veces conjuntas. Esto lo dicen varios, Menem también lo dice. Y él menciona 2 o 3 ejemplos importantes que saca del Senado. Su experiencia, por supuesto, como autor es de su vida como senador. ¿Cuántos años estuvo? 18 años, 22 años, una cosa así, 21. Yo diría que es valiosísimo esto. Y uno de los ejemplos que él pone es el de la resolución conjunta que emitieron las autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados en el año 95, a finales del 95, es decir, apenas después de salida la Constitución, donde interpretaron el artículo 81 de la Constitución Nacional, y es, por ejemplo, la resolución conjunta que obliga a que se deje constancia al sancionarse una ley controvertida de si salió con 2/3 o si no salió con 2/3. En última instancia, para cumplir con la prescripción constitucional, ver si se cumple o no se cumple. Me parece muy bien esta cita. A mí no me gusta tanto esta resolución, porque esta resolución dice una cosa con la cual yo soy un modesto colaborador de muchos que han dicho que esta resolución es inconstitucional, porque tiene una previsión que dice que pasa por encima algo que dice la Constitución reformada en el año 94, que establece
que en la tercera lectura de un proyecto de ley no se puede agregar ningún otro contenido más que los que aparecen en la primera y segunda lectura. Esta resolución conjunta da la posibilidad de algo más, y esto es muy debatido. No conozco que haya habido ninguna sentencia importante que se pronunciara sobre este tema, pero algún día esto alguna complicación va a traer. El texto de la Constitución creo que es bastante claro en esta materia. Les agrego otra cosa más. El doctor Videgain, en su presentación ante la Academia de Ciencias Morales, dijo, él fue funcionario del Congreso, de la Cámara de Diputados durante muchos años, y hace muchos años, empezó allá por mediados de la década del 30, y dice, yo conocía un libro de tapa, se hablaba de la existencia de un libro de tapa dura en el que se contenían ciertas decisiones del cuerpo de la Cámara de Diputados en materia parlamentaria, que estaba contenido en un viejo armario. Y dice, yo suponía que de existir no había sido ni abierto. Lo notable es que su contenido es, palabras de Videgain estoy usando, que su contenido es ignorado por los legisladores porque a nadie se le ha ocurrido abrirlo y disponer de su ordenamiento y publicación. Yo, a esta altura de los tiempos, por suerte, tengo que enmendarlo a Carlos Videgain, porque, por lo menos a nivel Cámara de Diputados, esto, primero hay un viejísimo artículo del reglamento de la Cámara, el 225, esta es la antigüedad que menciona Videgain. Se llevará, dice, un libro en el que se registrarán todas las resoluciones de que habla el artículo precedente y de las cuales harán relación el secretario respectivo siempre que la Cámara lo disponga. ¿No? ¿Y qué dice el artículo precedente? Dice, todas las resoluciones que la Cámara expide en virtud de lo prevenido en el artículo anterior o que expida en general sobre puntos de disciplina o de forma se tendrán presentes para los casos de reformar o corregir el reglamento. Es decir, anótense en algún lado las precedentes que se van dando y aplíquense. Y para eso creen un libro especial. El libro que Videgain no encontró, yo creo que ahora por lo menos en la Cámara, no sé en el Senado porque no lo manejo, pero en la Cámara, en este reglamento modelo 2018, es una edición del 2018, hay 20 páginas dedicadas a archivos expedientes, de resoluciones importantes, resoluciones que tienen que ver con la realidad concreta. Y es realmente utilísimo en la Cámara su utilización. Así que en esto hemos superado algunos estadios que provocaban algún tipo de dificultades. Y bueno, ¿y qué otros fuentes más conocemos? Bueno, la fuente por antonomasia, que es el reglamento. El reglamento como fuente del derecho parlamentario, elemento fundamental. No vamos a entrar ahora en la explicación de qué es el reglamento. El reglamento, no sé, yo cuando empecé a escribir sobre esto siempre dije, el reglamento es una resolución común y corriente, con la diferencia que tiene un contenido importantísimo. Es decir, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, todos sabemos que existen los proyectos de resoluciones que cuando se aprueban son resoluciones y tienen una vigencia enorme. Y no tienen quizá, por supuesto, las características de la ley, pero tienen un contenido que a veces es más que importante. Una resolución puede causar, qué sé yo, el juicio político, la creación de un juicio político que haga caer un gobierno. Y una resolución puede ocasionar la existencia del reglamento, la base, la norma fundamental que va a regir en las dos cámaras. Pero no vamos a hablar hoy del reglamento. A mí me han pedido que hable sobre básicamente la costumbre parlamentaria y acá empezamos a meternos en cosas. Vamos a citar a algunos autores y después vamos a dar alguna opinión personal. La costumbre parlamentaria. El burro adelante para que no se espante. Yo dije varias veces en escritos míos
que son las prácticas, precedentes y dictámenes. ¿Qué dice el doctor Estrada, ex secretario de esta casa? Normativa práctica que no está reflejada en normas escritas. Él ha escrito muchas cosas, entre otras colaboró en un trabajo que se llama Práctica Parlamentaria, donde participaron varios expertos, ahí lo menciona Estrada. Cito a Videgain, dice: jurisprudencia legislativa, costumbre jurídica, normas de creación consuetudinaria creadas por conducta reiterada de las cámaras. En los libros de Videgain estas son cosas que fui sacando. Un autor cordobés, los cordobeses son muy fuertes en materia de derecho parlamentario, se llama Guillermo Carlos Arias, tiene un libro muy bueno sobre, con el cual algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero es buenísimo el libro. ¿Qué es la costumbre parlamentaria? Usos y costumbres, dice Arias. Además se llama Guillermo Carlos como yo, así que tiene que ser buenísimo. Hay otro cordobés ilustrísimo, que es el doctor Jorge Gentile, que fue diputado nacional y es el presidente de la Asociación de Derecho Parlamentario. Es un gran constitucionalista también. Gentile, bueno, no es tan tajante, califica a la costumbre como una fuente indirecta. Hay alguien que no está hoy, pero no podía venir, lo extrañamos mucho con algunos de los que somos de su cátedra, que es el doctor Fermín Ubertone. Ustedes habrán escuchado hablar de él. Ubertone ha escrito muchas cosas y muy sesudas. Para Ubertone la costumbre parlamentaria crea el derecho parlamentario. ¿Qué dice Eduardo Menem? Eduardo Menem habla por una parte de precedentes parlamentarios que son más o menos los que mencionamos hace un rato, es decir, algunas resoluciones importantes de una cámara o de las dos cámaras que tienen un efecto parlamentario directo, y lo diferencia de usos y costumbres. Dice, si bien admite que usos y costumbres forman parte de los precedentes, prefiere tratarlos por separado según la tradición jurídica. Eso dice Menem. Menem le dedica 2 o 3 páginas a este tema, también con mucho contenido. Es decir, si uno empieza a buscar autores, encuentra autores que hablan sobre la costumbre en materia de derecho parlamentario. Y el más moderno de todos es algo que recién acaba de salir, es el libro de Julio Pitt. Julio Pitt Villegas es se retiró hace unos años de esta casa, fue un funcionario en varios sectores, entre otros en el archivo y museo de la Cámara, del Senado. Yo no puedo hablar porque soy amigo personal de él y varios de ustedes posiblemente también. Hoy iba a venir por acá, pero me llamó más temprano diciendo que andaba con algunas nanas, pero recuperándose. Y acaba de sacar un libro que es realmente importante, se llama Reglas del Reglamento del Senado. Es un libro de 650 páginas, que, bueno, entre otras cosas, ¿qué hace? Hace un comentario de cada artículo del reglamento del Senado, además lo compara con el de la Cámara de Diputados y además trae toda la historia de ese artículo. Tuvo la deferencia de pedirnos a Fermín Ubertone y a mí que colaboráramos un poquito, hicimos cada uno un artículo que también se agregó a ese libro. Y entre otras cosas, Ubertone ahí escribe también sobre el tema usos y costumbres, y eso puede ser una fuente que ustedes pueden utilizar como para tener alguna idea mejor. Estos son más o menos los autores que uno ha ido viendo recientemente. Vamos a ver qué ejemplos ponen estos autores sobre costumbre parlamentaria creadora. Por ejemplo, el izamiento de la bandera. En los reglamentos no se habla de que hay que izar la bandera. Sin embargo, la bandera se iza.
La bandera se iza en ambas cámaras y, por lo menos en lo que yo conozco mejor, que es la Cámara de Diputados, además hay más evolución. En este momento, desde hace, no sé, 2 años más o menos, se empezó a izar por medio de una señora diputada y un señor diputado al mismo tiempo. Esto no está contemplado en el reglamento, pero es una costumbre muy bien incorporada. Otro caso clásico, por lo menos de la Cámara de Diputados. Si uno lee el reglamento, la elección de las autoridades de la Cámara tendría que ser por voto nominal. Y resulta que la elección de las autoridades de la Cámara de Diputados, por lo menos desde el año 1983 hasta la fecha, se hace mediante la proposición que hacen cada uno de los presidentes de bloque sobre quién es el que ese bloque va a sostener como presidente. No participan de ninguna forma los diputados levantando la mano o apretando el botón diciendo voto por fulano de tal. Esto es una costumbre incorporada, todo el mundo contento, todo el mundo bien, pero no está en el reglamento. Lo ha superado al texto reglamentario. Y nadie está ofendido, no parece ser una costumbre que haya quebrado demasiado la ley. Otro caso más, uno teóricamente cuando piensa en quién elige a las autoridades de las comisiones, teóricamente es la comisión la que elige a las autoridades, a sus autoridades. Sin embargo, es archisabido en estas dos casas que la elección de las autoridades de las comisiones es algo que se negocia entre los bloques y la presidencia, y no se eligen las autoridades, más que formalmente las autoridades de la comisión por los señores integrantes de la comisión. Otro caso que traen, por ejemplo, Ubertone, Estrada y Menem, es el ejemplo de los cierres de debates a cargo de los presidentes de los bloques mayoritarios. Es decir, a medida que el debate va decayendo y hace falta cerrarlo, terminan hablando los presidentes de bloque y dándole punto final a esto. Esto tampoco está previsto formalmente en los reglamentos, pero es lo que ocurre en la realidad. Menem trae otro ejemplo interesantísimo, que es un tema enormemente importante, más o menos, irse del recinto, un señor legislador que se va del recinto sin aviso o permiso de la presidencia. Los reglamentos exigen aviso o permiso de la presidencia para irse del recinto. ¿Cuántos piden permiso al presidente para irse del recinto? Me parece que nadie. Pero bueno, es una realidad, costumbre parlamentaria. Buena o mala no juzgo, pero es un tema, enorme tema. Más o menos enorme, va. Tanto Ubertone como Arias sostienen una tesis con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Dicen, para poder hablar con autoridad de costumbre parlamentaria hay que tener un conocimiento lo más integral posible de las mismas, de las costumbres parlamentarias. Porque no basta con 2 ejemplos. Hace falta analizar cómo se fue tratando el tema repetida y constantemente. Y en nuestro país esto no lo tenemos, lamentablemente. Y esto lo conozco yo personalmente bastante bien. Yo tengo escrito una obra que está muy bien ponderada por los amigos, que es muy lindo. Es un reglamento comentado que yo hice allá hace mucho tiempo y que ocupa ejemplos, casos desde el año 83 hasta el año 93. Que según algunos todavía en el ámbito de la Cámara se usa un poco cuando hay algún tema. Pero esto ha quedado, en mi caso, muy desactualizado. Han pasado muchos años, desde el año 93 hasta ahora. Y hace falta actualizarlo. Hay muchísimas cosas que ocurrieron en el medio. Algunas han ratificado aquello y otras no lo han ratificado. A mí me ha agarrado el bichito de la búsqueda y estoy trabajando en esto en ratos libres. La
las cámaras me ayudan, la Cámara de Diputados me ayuda, porque sigo hablando del tema de diputados. ¿Por qué? Porque hubo un periodo bastante prolongado en el cual el diario de sesiones casi no aparecían con una demora notable. Y uno, si no tiene diario de sesiones a la mano, no puede inventar nada, ¿no? Esto no se inventa, hay que verlo en la práctica. Pero, ojo, esto es una tarea enorme, hay que leer mucho. Calculen ustedes más o menos, qué sé yo, mi cálculo es que por año en la Cámara de Diputados hay más o menos 7.000 páginas de diario de sesiones. Y hace falta paciencia para leerse 7.000 páginas y además recuperar lo que uno tiene interés de recuperar. Pero esto hay que hacerlo todo el mundo. Todos los que están interesados en este tema lo tienen que hacer. En la Cámara, en el Senado, en las legislaturas provinciales. Yo me he tocado últimamente hablar 2 o 3 veces en legislaturas provinciales y esto hay que tenerlo listo. Me ha tocado alguna vez hablarlo con gente de la legislatura de la capital, de la Cava, de la ciudad autónoma, y donde era mucho más lindo hacer una cosa de este tipo con una legislatura tan reciente como es esta, y todavía no se ha terminado de hacer, pero habría que hacerlo. Yo espero, Dios mediante, poder terminar algo, pero nunca va a ser completo, porque uno solo no puede hacer una cosa así. Tiene que hacerlo con ayuda de los demás, y además siempre va a ser parcial, porque uno puede tener una visión bastante integral de lo que pasa en el Congreso leyendo los diarios de sesiones, pero eso no es todo. Hay cualquier cantidad de antecedentes que salen de las comisiones, y no solamente con el producido de la comisión, sino el procedimiento de la comisión. Y yo no sé, no tengo conocimiento de que se haya nunca hecho algo orgánico sobre la interna de las comisiones. Y acá hay muchísimo, pero muchísimo esfuerzo para hacer, cosas para hacer. Y esto es un desafío para la gente joven realmente, como para que lo lleve a cabo. Desafío que hago a alguna gente joven, discípula mía que tengo por ahí, que tendría que hacerlo. O tendría que tomar alguna iniciativa. Mientras tanto, yo ahora me voy a separar, me voy a ir de la doctrina y voy a empezar a hablar yo, con mis palabras. Quiero decir alguna cosa medianamente original. Se habló de algunos ejemplos de la doctrina, ejemplos bastante lindos y bastante fáciles de encontrarlas a la salida. Pero quiero hablar un poco de algo que los juristas llaman la costumbre contra la ley, la costumbre contra legem. No sé cómo se me ocurrió empezar a pensar de la costumbre contra legem en el derecho parlamentario. Es decir, la costumbre de los señores legisladores que van creando conductas que aparentemente están en contra de lo que dice el reglamento. ¿Existe esto? Sí, existe. Y vamos a ver si esto es bueno, malo o cómo es. Esto lo voy a hacer a través de varios ejemplitos. Hay un ejemplo que es muy conocido para los que somos de la Cámara, los que somos moralmente, yo no hace mucho que no estoy, pero de la Cámara de Diputados y los que son efectivamente de la Cámara. Es el ejemplo del artículo 113 del reglamento de la Cámara de Diputados. El reglamento de la Cámara de Diputados exige que una vez que alguien, que se emite un despacho de comisión, este despacho de comisión entre en 7 días hábiles de estabilidad o algo parecido. Vamos a leer qué es lo que dice el 113. Vamos a leer qué dice el 113. Dice: la Cámara no considerará ninguna propuesta de modificación que no haya sido depositada en la Secretaría. Una vez impresos los despachos de comisión,
se los distribuirá en la forma prevista en el artículo tal. Se pondrán a disposición de la prensa y quedarán en observación durante 7 días hábiles. Quedarán en observación durante 7 días hábiles. ¿Qué quiere decir que quedarán en observación? Y que hace falta que pasen 7 días hábiles desde que se presentó el despacho para darle tiempo a los señores legisladores, señores diputados, a que hagan observaciones o no las hagan. Ahí tienen un espacio, 7 días hábiles. Esto está muy claro en el reglamento y nunca se reformó, por lo menos en estos últimos años, estos últimos muchos años. El tema se empezó a complicar con una famosa costumbre que se dio en el año 84. Cuando estamos en una sesión especial, se convoca una sesión especial para tratar determinado tema. Para tratar determinado tema, lo que hace habitualmente, a veces, la Cámara, estoy hablando de diputados ahora, es, hay un pedido de más de 5 legisladores, lo toma la presidencia, convoca a una sesión especial y generalmente ahí se vota afirmativa para tocar ese tema. Se constituye la Cámara en sesión especial para tocar el tema alfa, beta, gamma y delta. Punto. Se vota afirmativamente. O no se vota, según la costumbre, pero en general se vota. Pero se vota más de la mitad. Sin embargo, ha habido algún caso, el primer caso que se dio es de diciembre del año 84, era un caso muy particular. Estábamos en un momento en el famoso tema de las diferencias con Chile por el tema del canal de Beagle, hasta intervención papal, estaba el Papa detrás del asunto, Juan Pablo II, y esto va a la Cámara de Diputados, estamos sobre Navidad, pasó Navidad, vamos a tocar este tema y resulta que no había 2/3. No había 2/3, es decir, no había 2/3 y no habían pasado 7 días todavía. Es decir, si no habían pasado 7 días, pero con 2/3 eso pasaba. 2/3 hacen, ustedes saben, a nivel del Congreso 2/3 causan habitualmente efectos mágicos. Acá no había 2/3, había más de la mitad, pero no 2/3. Y ahí surge una posición práctica que fue no, pero sin embargo se votó con más de la mitad considerar este tema en la sesión del día de la fecha, que era, insisto, después de Navidad en el año 84. Gran escandalete jurídico procesal, gran debate, pero la tesis triunfó así, los que no les gustó se opusieron, pero sin embargo la Cámara de Diputados aprobó, sin haber conseguido los 2/3 y sin haber pasado los 7 días, y el proyecto de ley siguió adelante, después se aprobó en el Senado, que también costó mucho, costó mucho sacarlo, porque fue una decisión que se tomó finalmente con el voto afirmativo de los 2 senadores de aquel entonces por la provincia de Neuquén, y tuvimos la ley, tuvimos la paz con Chile, etcétera, etcétera. Este problema se volvió a repetir el año siguiente en un tema importante que era el proyecto de ley de patria, potestad y filiación, un tema importante, y también se procedió con el mismo mecanismo. Y esto está bien o está mal, y esto va en contra, levantaron la mano más de la mitad, pero no 2/3, y la verdad que se da de patadas con lo que dice el 113, un poco sí, la verdad que sí. Y se ha hecho costumbre, y más o menos. Yo les digo, en mi libro, que llega al 93, yo tengo 6 casos por una solución y 6 casos por la otra. Y yo les he dicho recién que estoy trabajando personalmente como para juntar antecedentes y tratar de llegar a un libro nuevo y actualizado.
está muy desprolija mi búsqueda de antecedentes. Pero yo les diría una cosa, que si bien la tesis de votar, aunque no tengamos 2/3, va triunfando, es decir, la tesis contra Legem va triunfando, yo les diría que todavía hay gente que no se resigna a esto, y no solamente yo que me pongo a hablar de este tema ante ustedes que están interesados en algo tan raro como es esto, sino que, por ejemplo, les cito, para los que buscan cosas raras, por ejemplo, que lean la sesión del 29 de abril del año 2004, donde se armó un debate terrible en esta materia, un debate donde intervinieron, quizá algunos de los que intervenían sostenían cosas que eran totalmente distintas de las que habían sostenido ese mismo partido en el año 84, pero hubo debates muy, muy importantes. Hay muchísima miga para sacar acá y para poner en los libros. Y ojo, esta gente mencionó precedentes también que se dieron en el 99, en el 2001, en el 2002, en el 2003. Y yo les diría que después hay un montón más, pero por, entre comillas, vagancia mía, no me puse a buscar uno por uno durante... Los tengo metidos en un pendrive y hay que encontrarlo, hay que ponerlo en orden. Algún día lo haré. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien alguien intentó buscar una tesis contra Legem, y no sé si ha triunfado esa tesis contra Legem, me parece que no. Por lo menos alguien protesta, siempre alguien protesta. Y a veces la misma Cámara ha sido la que ha tolerado el tema y a veces sin decir mucho. Y esto habrá que votarlo con 2/3 y se levantan las manos con 2/3. Primer caso en el cual yo veo que la costumbre contra Legem o se protesta o no vale o hay que reverla muy mucho, muy mucho. Un caso creo que es bastante claro este. Y vamos a pasar a algunos casos más. Alguno me va a tirar con muchas cosas malas cuando escuche lo que voy a decir, pero por lo menos la experiencia mía de leer diario de sesiones en la Cámara de Diputados me lleva a que hay un problema bastante divertido y sobre todo en los fines de periodo. En los fines de periodo ustedes saben que hay un apuro muy grande y hay que despachar las cosas rápidamente y no hay tiempo y nos estamos por ir y qué sé yo. Y a veces pasan muchas cosas que quizás no cumplen plenamente con el reglamento. ¿El reglamento qué dice? Y en esto son bastante parecidos el de la Cámara y el del Senado, que para que tengamos un proyecto en regla, ¿qué tiene que haber? Y tiene que haber despacho de comisión, o si no hay despacho de comisión, que salga con una moción de sobretablas con 2/3, o si no hay despacho de comisión que salga con una moción de preferencia también con 2/3, según los casos, es complejo, pero con 2/3 también. O si no, que pase por una constitución de la Cámara en comisión, donde también tiene que haber 2/3. Y sin embargo, si ustedes se ponen a hurgar muy fino en algunos proyectos, sobre todo de fin de periodo, esas sesiones en las cuales se aprueban 300 proyectos, o 200 o 100, y hay algunos que no cumplieron eso, son la resolución pura. Pasan, generalmente son proyectos de una entidad política prácticamente nula o son cuestiones muy de paso, pero yo no soy quien para calificar nada. A veces se me va la palabra cuando digo de un contenido nulo, no importante o sí importante. A mí me parecen, qué sé yo, como esas figuras que se cuelan en la fila cuando uno está por sacar entradas. Acá pasa a veces lo mismo. Y nadie protesta, nadie dice nada. Y a mí no me gusta esto. A mí me parece que es una práctica contra Legem y que no sería yo partidario de aprobarla, de aceptarla. Aunque estemos en el último día del periodo y estemos en una situación crítica de apuro.
me preocupa un poquito. Sigo con cosas y ya puede ser que alguien empiece a no estar de acuerdo conmigo cada vez más. La cuestión de privilegio. ¿Tengo tiempo todavía? Bueno, es 10 minutitos más. La cuestión de privilegio. ¿Qué son las cuestiones de privilegio? Voy a leer lo que dice el reglamento, ojo. El reglamento lo dice en el artículo 100 de la Cámara de Diputados siempre. Dice, las cuestiones a que se refiere el inciso sexto del 127, que es las cuestiones de privilegio, son exclusivamente, dice, aquellas que se vinculan con los privilegios que la Constitución otorga a la Cámara y a cada uno de sus miembros para asegurar su normal funcionamiento y resguardar su decoro y serán consideradas como desplazando cualquier otro asunto, etcétera, etcétera. Los privilegios de las cámaras y de los señores diputados figuran y senadores figuran en los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional. Pero resulta que hay tantas cuestiones de privilegio, muchas cuestiones de privilegio, enormes cuestiones de privilegio, que duran poco. Además, la cuestión de privilegio, ¿qué dice el reglamento? La cuestión de privilegio hay que votarla para ver si es preferente o no es preferente. Si es preferente, pasamos a tocarla en ese mismo momento en el recinto. La Cámara va a resolver qué hacer con la cuestión de privilegio que planteó el diputado fulano Mengano. Y si no hay cuestión de privilegio preferente, el proyecto pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Estoy hablando del reglamento de la Cámara de Diputados. Cuestiones de privilegio con preferencia, poquísimas hay, pero poquísimas hay, muy pocas hay. Y habitualmente a veces ni se votan, porque la presidencia dice, bueno, directamente, o el mismo peticionario dice, quiero que esto pase a comisión. La comisión debe estar llena de pedidos de cuestiones de privilegio. No conozco a fondo los producidos de la comisión, pero me parece que esto queda en el olvido. Y esto tuve oportunidad de charlarlo hace poco con alguien de esta casa en una reunión de la Federación, ¿te acordás de la asociación? Las cuestiones de privilegio tan extraordinariamente fecundas para mí son una costumbre, una práctica contra legem. Admito que es un recurso procesal interesante que usan los legisladores para parar lo que está pasando en ese momento, porque la cuestión de privilegio provoca que se detenga todo y se debata, hay un placito para tratarlo, después volvemos adelante. Lo admito. Existe esto, de toda la vida existió, pero ¿son cuestiones de privilegio realmente? Y a veces las autoridades lo dicen, mire, lo que usted está planteando, señor legislador, no es una cuestión de privilegio, pero no sé si es tan habitual que esto se diga. Y esto ocupa un espacio muy grande y a veces si uno se pone a hurgarlo con detención puede causar algún mal ejemplo o alguna crítica exagerada o no exagerada al Congreso. Y recién le estaba charlando con el doctor Miguelis, qué sé yo, el Congreso es una institución a la cual se la sigue, se la estudia, se la analiza. Hoy justamente se está presentando un libro acá no sé si en la Cámara o en el Senado, en Pasos Perdidos, sobre este tema por un periodista. Es un libro que yo leí un capítulo nomás en una propaganda y además leí un comentario y el comentario hacía referencia no a las cuestiones de privilegio, sino a algo que dentro de un rato voy a decir, que es el tema de las sesiones de tabla y sesiones especiales.
y esto se difunde. Si alguien es crítico como yo, que les estoy contando esto ahora, que no me gusta que haya tantas, la mala prensa algún día esto lo puede tomar y la imagen que uno tiene o que tendría que tener de la institución parlamentaria se puede venir un poquito abajo. ¿Qué tal? Voy a otro ejemplo, que es el tema de las sesiones de tablas y sesiones especiales. Ustedes saben que las sesiones de tablas o sesiones ordinarias son sesiones, son las habituales. Y las sesiones especiales son algunas que tienen cierto tema determinado a ser tratado. En las sesiones de tablas, teóricamente, todo entra, todo dentro de los parámetros que establece el reglamento. En las sesiones especiales hay que tratar el tema A, o si no el tema A, B y C, pero no se pueden tratar otros temas. Este es un caso que se está dando bastante últimamente. Yo tenía algún machete por acá, espérenme un segundo. Por lo menos en la Cámara que yo conozco, por razones políticas, hay casos, hay veces últimamente en los cuales se utiliza excesivamente la institución de la sesión especial, en desmedro de la sesión de tablas. ¿Por qué? Y seguramente porque en la sesión de tablas el debate es mucho más amplio. En la sesión especial hay que limitarlo a ciertos temas que son los que fija, por supuesto, quienes manejan la agenda. Y por eso esto yo creo que en los últimos años, por lo menos en la Cámara de Diputados, ha habido un progresivo aumento de las sesiones especiales en detrimento de las sesiones de tablas. Les voy a poner dos ejemplos, y dos ejemplos de 2 años donde los partidos, digamos, mayoritarios no fueron los mismos, son distintos. En el año 2015, en la Cámara de Diputados hubo 10 reuniones de la Cámara, dentro de las cuales 7 fueron especiales, 2 fueron ordinarias o de tablas, una la preparatoria, que es habitual, y punto. 7-2. En el año 2018, de 19 reuniones que hubo en la Cámara, hubo 8 especiales, 3 de tablas, 3 informativas, que son las sesiones muy raras, muy especiales, porque son las sesiones en las cuales va el jefe de gabinete y presta informes, una preparatoria y 4 en minoría. Es decir, hay un balance bastante grande a favor de cosa que antes no se daba, o que regularmente no se daba, a favor de las sesiones especiales respecto de las sesiones ordinarias. Para los que nos gusta leer diario de sesiones es mucho más fácil leer las sesiones especiales porque uno va a la miga de la cuestión. En las sesiones ordinarias hay mucha más pérdida de tiempo en otros temas administrativos o no. Además hay mayor cantidad de apertura para tocar temas que no son tan sustanciales. Pero a mí me causa bastante extrañeza la declinación de la cantidad de sesiones de tablas que están dándose, por lo menos en la Cámara de Diputados y por lo menos durante periodos donde no hay homogeneidad política, no se puede decir que sea un manejo de un partido o del otro. Esto a mí me trae alguna inquietud y me da la impresión de que esto está creando una costumbre contra ley, me parece. Por ahí estoy exagerando. Pero ojo que esto ha traído otra cosa, también complicada, que tiene que ver con la costumbre contra ley, que es la aparición de las cuestiones de privilegio en las sesiones especiales. En las sesiones especiales, como no hay mucha posibilidad de hablar de otros temas, no hay ninguna posibilidad de hablar de otros temas, amén del tema por el cual fue convocada, se plantea 1, 2, 3, 4 o hasta 40 cuestiones de privilegio que terminan enseguida, pero enseguida no, terminan después de 15 minutos o 10 minutos de planteo
y la sesión se va prolongando así en el tiempo. Por supuesto, con las cuestiones de privilegio pasa lo mismo que pasaba en el ejemplo anterior que les di, que pasa con las cuestiones de privilegio. No pasa nada, pero se utiliza políticamente el tema. ¿Es bueno o es malo? A mí me parece que es malo por la imagen del cuerpo, pero está ocurriendo y tiene mucho que ver con eso de las sesiones de tablas que están amainando y las especiales que se están agrandando. Y voy a un caso más, y último, tengo un minuto, que es el de una práctica, una costumbre parlamentaria, que era realmente costumbre parlamentaria, que era la de las reuniones en minoría. Las reuniones en minoría son aquellas reuniones que se iniciaban sin quórum, no hay quórum, entonces el presidente daba el uso de la palabra, quien ejercía la presidencia, a uno o dos de los que estaban presentes. Ese uno o dos de los que estaban presentes decía: señor presidente, esta reunión fue convocada para tal cosa y para tal otro, y sin embargo el partido opositor no baja al recinto, se están escondiendo. Bueno, se hablaba durante 15 minutos y finalmente la cosa se levantaba por la aplicación del reglamento. Es decir, no hay quórum, no puede haber sesión. Esto era una costumbre y se aceptaba más o menos, más que menos, hasta que alguien la reglamentó en la Cámara de Diputados, y lo reglamentó mediante una resolución del 13 de octubre del año 10. Ahí apareció el artículo 36 bis del reglamento, que le da normativa a la sesión a la ex sesión en minoría, reunión en minoría, no es sesión. Sesiones sería si hubiera quórum. Bueno, esto se sancionó, se empezó a aplicar, inclusive hay un plazo. Según el reglamento hay 5 minutos para hablar. Cada legislador tiene 5 minutos para hablar durante la reunión en minoría. Al principio los presidentes en ese momento eran muy estrictos en eso: vamos a aplicar los 5 minutos. Yo les diría que últimamente volvieron las sesiones en minoría y algunas veces nos olvidamos de la aplicación del artículo 36 bis. Es un caso también de norma arreglada, pero sin embargo tampoco tan aplicada como algunos pensaron que se iba a aplicar. En fin, estos son algunos ejemplos que uno fue tomando. Por ahí estoy equivocado, por ahí estoy exagerando, pero son interesantes y yo creo que son algunos como para pensar de si tenemos que seguir adelante con estas costumbres o no, para pensarlo bien. Así que, no sé, creo que por lo menos esto es lo que yo te traía para charlar un poco. Hay mucho más para hablar de esto, pero, en fin, vamos a dedicarnos a charlar un poco con ustedes. Un aplauso para él. Gracias. Muy bien, como lo habíamos anticipado en el inicio, si desea alguno de ustedes hacer algún comentario, una pregunta, le acercamos por favor al doctor Tunesi un micrófono, así El podemos secretario de la Cámara. también en la transmisión de Senado Argentina quedar registrada cada una de las consultas. Doctor. Sí, ahora sí. Hola, muy interesante escucharlo, doctor. Bueno, no sé si se escucha. Sí, lo subimos. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarle, pero no quiero ocupar Pero una sola cuestión de las que usted tocó tienen que ver con este tema de los temas de las sesiones especiales. En el Senado hace poco se dio un precedente que a mí me preocupó, que creo que por primera vez en mucho tiempo se abrió una sesión especial y se introdujo un tema en esa sesión especial que no estaba en el decreto de convocatoria. Eso, más allá de lo reglamentario, es como romper un candado, como romper un acuerdo muy fuerte,
sobre todo en un ámbito convencional como es el Senado, donde los acuerdos son sagrados en eso, y bueno, la sesión especial es para los temas de la sesión especial. Se recurrió a un mecanismo que para mí no es reglamentario, que es apartarse del reglamento con mayoría simple, y también después se usó la mayoría de 2/3 porque el asunto no tenía dictamen, entonces hubo que darle tratamiento de tablas, y con 2/3, si no, siguiendo ese criterio, con simple mayoría también, si hubiera tenido dictamen, se lo hubiera votado. En realidad el 147, creo que es del Senado, del reglamento, establece que para introducir un tema en una sesión ordinaria, de un tema que no esté en el orden del día, usted necesita 2/3. Es decir, 2/3 para introducirlo aún cuando tenga dictamen. Aún con dictamen, el asunto no está incluido en el orden del día, necesita 2/3. ¿Cómo sería entonces que en una sesión especial usted introduce con simple mayoría un asunto que no estaba en la convocatoria, el decreto de convocatoria? Me parece un absurdo. Así me parece como me parece un absurdo la idea esta que se pueda introducir un asunto en una sesión especial que no formaba parte de la convocatoria. Para mí el tema de las tablas, bueno, esa cuestión. Y la otra cuestión, menor, pero podríamos hablar de las cuestiones de privilegio. Hay algunas ideas de reformar el reglamento, porque acá también se abusa, pero yo creo que, como usted dice, eso tiene que ver con el fondo del asunto de la deformación que hay, porque al no funcionar de manera ordinaria y regular el Parlamento, se recurre a ese mecanismo como una forma de expresión. También están las preferencias. ¿Se pueden pedir preferencias de temas en una sesión especial? Bueno, el reglamento no dice que se puedan pedir, sin embargo se las piden a veces porque también por uso. Pero este tema de las sesiones especiales, de abrir las sesiones especiales, me preocupó especialmente por tratarse de una idea que puede generar un precedente, que ya lo hay, un precedente muy notable, y romper una práctica inveterada acá en la Cámara de Senadores. Desde mi punto de vista estoy absolutamente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Y es para hacer un libro sobre, qué aburrido el libro sería, pero sobre prácticas raras asumidas en sesiones especiales en la Cámara de Diputados. Las cosas que uno ve, hay una muy común, que está bien, es la moción de apartamiento del reglamento. Poner una moción de apartamiento del reglamento que hace falta 4/5 partes de los votos, que permite hacer cualquier cosa, y eso se hace muchas veces, y es legítimo, pero es legítimo, sí, corresponde y más o menos, porque por algo llamamos una sesión especial, y la sesión especial es para atacar 1, 2 o 3 temas. Generalmente antes, cuando yo era más joven, que ahora que no lo soy tanto, había 1 tema o 2 temas. Ahora hay sesiones especiales que se convocan para muchos temas, pero se están abriendo demasiado. Y con eso hay, qué sé yo, quien maneja la Cámara utiliza más políticamente, maneja un poco más el Congreso, la Cámara en ese momento, usando sesiones especiales que sesiones de tablas. Yo admito que las sesiones de tablas a veces son aburridísimas. Admito, qué sé yo, que los homenajes son que no se cumple muchas veces con la norma específica nueva, nueva más o menos, de la Cámara de Diputados que limita la cantidad de homenajes, que a veces son largos, que son demasiado largos. Admito que el planteamiento de las mociones a veces es larguísimo y que a veces tiene poca utilidad práctica, también lo digo. Admito que aceptar el tratamiento de proyectos de menor entidad durante largo tiempo o darlos por leídos, y son 300 proyectos, a veces hace saltear demasiadas cosas. Pero bueno, para eso están las sesiones ordinarias. Las especiales tenían que ser muchísimo más limitadas. Inclusive
Yo tengo en algunos casos, tengo que terminar de procesarlo. Qué sé yo, sesiones especiales en las cuales se acepta el juramento de un legislador nuevo, porque se produjo una vacante en el interín. Ustedes dirán, qué exagerada usted, doctor, ¿cómo no va a limitar la posibilidad de que un legislador nuevo vaya a prestar juramento en una sesión de tabla? Pero no, teóricamente, si no está convocada la sesión de tabla para pedir el juramento, para tomar el juramento de un legislador, no se puede tomar. Sin embargo, esto perdónenme si uso algún término poco galano. Sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es un tema, insisto, me preocupa. No es un tema de vida o muerte, pero es complicado, complica. ¿Alguna otra consulta, doctores? Luis. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Bueno, en realidad la pregunta iba más o menos en la misma línea que ha hecho el doctor Tunesi, pero sobre ese mismo eje, digamos. Si uno tuviera que plasmar cuáles son las diferencias sustanciales entre la sesión ordinaria y la especial, para entenderlo bien el concepto sería, básicamente es que tiene un objeto determinado y que esa finalidad tiene que ser rápido. Porque otro elemento que yo, revisando sobre todo ayer, que había la idea de tratar otro tema y hacer una ampliación de temario, es que en general el reglamento del Senado dice que tiene que estar en horarios distintos a los de la sesión, cosa de que podría pasar, que no suele pasar, que haya una sesión ordinaria y una especial, con lo cual no alteraría el funcionamiento normal de la Cámara. Uh-huh. Entonces, si nosotros tuviéramos que llevar y pensar en términos abstractos y concretar dos o tres diferencias, ¿cuáles usted ve que son esas diferencias fundamentales entre las dos? Las diferencias fundamentales... Perdón, yo estaba pensando, usted estaba diciendo una cosa y yo estaba pensando, lo que pasa es que ya mi mente no da como antes, pero estaba pensando, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados ha sido bastante frecuente el hecho de sesiones en el mismo día, una de tablas y una especial. Temprano, por ejemplo, una continuación de una sesión ordinaria. Ustedes vieron que las sesiones ordinarias habitualmente tienen un temario enorme, esa es una característica fundamental. Y a veces quedan, entre comillas, de clavo, dos temas. Entonces, y dos temas complicados, dos temas que se arma alguna discusión grande y bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio hasta mañana y ahí nos tranquilizamos y ahí nos ponemos de acuerdo en el interín y ahí resolvemos, y son dos temas importantes. Entonces es bastante, alguna frecuencia hay de que se empieza el día con una sesión ordinaria a continuación para resolver lo anterior y después terminamos la sesión, dejamos la bandera levantada porque no hay que bajarla y subirla y empezamos con una sesión especial convocada para otro efecto, qué sé yo, homenaje a no sé quién. Dedicar una sesión hay sesiones especiales dedicadas a homenajes. Es un ejemplo de cómo se puede ganar algo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y en teoría, en una sesión de tabla solamente se pueden tocar los temas que están fijados para tocarse en esa sesión. Por lo cual, salvo las dos o tres, los dos pasos primeros que se dan en toda sesión, como ser izar la bandera y cantar el himno últimamente, cosa que también es una costumbre lo del himno, y ahora cantado, y no solamente cantado, sino además con orquesta. De cuerdas. Exacto. Y después vamos derecho al grano, y derecho al grano es tocar el proyecto tal que fue el tema para el cual se convocó. En cambio, en una sesión ordinaria usted tiene
toda la parte protocolar del principio. Después tiene las demás etapas, que son la corrección del diario de sesiones, que es alguna pérdida de tiempo. Tratamiento de los asuntos de pronunciamiento inmediato, que generalmente se votan rápidamente, pero por ahí hay alguno que trae alguna complicación y complica eso. En algún caso se da. Alguna aceptación de licencia, y aceptación que por ahí alguna licencia se discute si es con goce o sin goce de dieta. Después pasamos a tocar el tema del plan de labor. El plan de labor es una cuestión que también lleva mucho tiempo y es controvertida. Después usted tiene el tema del rato para las mociones, que también tiene su controversia, porque generalmente ahí se mete algún pedido de sobretablas o algún pedido de preferencia, alguna moción de preferencia que complica la cosa. Y recién ahí me estoy tragando alguna. Los homenajes, según qué reglamento estemos aplicando, que se tendrían que dar en la mitad. Las preferencias, sí, tenemos tales asuntos con preferencia o no. Y ha pasado 3 horas, 4. Y alguna cuestión de privilegio que se meta, que demora un poco más, y recién ahí empezamos a tratar el orden del día, que teóricamente es lo más, que seguro que es lo más importante. Y eso es la diferencia. Pero, insisto, está todo pensado para darle esa cadencia. En cambio, en la sesión de tablas vamos derecho viejo al tema en consideración y nada más. No sé si sirvió para algo lo que dije. La solución, que ahora no me acuerdo, que se usó cuando se eligió a Duhalde como presidente de la Asamblea, que tiene una como reducción de plazos, es otra sesión distinta, ¿no? Claramente, pero esa ya se mete en cómo van a ser los plazos que van a tener los legisladores para hablar, cambia el orden, es como un poco más compleja todavía y achica directamente el procedimiento, la otra no. Ahora, no podemos tomar los ejemplos de la crisis del 2001, no los podemos tomar porque es... No la crisis en sí, sino que había un reglamento interno que lo cuenta Menem en su libro, de cómo es, cómo que tiene un procedimiento distinto que se aparta del procedimiento normal de una sesión especial y una sesión ordinaria. Uh-huh. Pero en cuanto al procedimiento y la cantidad de minutos que van a tener para hablar, hace todo un procedimiento distinto. Es un procedimiento, no es fácil. No. El reemplazar al presidente de la República después de la renuncia del anterior y el pase de 2 o 3 en el medio, la aplicación de la ley de acefalía, que además había sido reformada un rato antes, unas semanas antes en aquella ocasión, y no había no me acuerdo, la verdad que yo personalmente no me acuerdo cómo fue el debate. Yo tanto se los debo esto como que yo estoy en mi raconto de histórico, terminé el año pasado, lo terminé. Desde el año 2002, y estoy en el año, y me falta hacer el 95, del 95 al 2001, y la cosa se va a complicar mucho en el 2001, terrible, el año 2001 para los que estuvieron en el Congreso es el año más controvertido, y además con sesiones de Navidad, y 6 de enero, que fue, el 1 de enero fue el juramento de Duhalde, y la gran ley económica que se sancionó el 6 de enero, creo que fue el 5 de enero, muy complejo, sin duda. El procedimiento de la cefalía tenía un procedimiento complicado antes y se complicó mucho más con las reformas de esa época, sí. Tener esta idea de la práctica parlamentaria, ¿no? Por lo menos 2 periodos de gobierno, porque si no, sería ideal poder tener 30 años para atrás, pero si uno tuviera que ver un tema
X, cualquiera. Por ejemplo, no repetición de un proyecto de ley que ha sido rechazado por el Congreso, que son pocos, pero que hay. Y tuvieras que ver la práctica la buscarías solo en una presidencia o 2 presidencias para poder elaborar una regla. Yo personalmente soy un poco maniático en esto, la elaboraría yéndome lo más atrás posible y haciendo, y 83 para acá ahora seguro. Hay cosas que pasaron, yo conozco el periodo del 73 bastante bien, y no, hay cosas después del 83 que fueron distintas. Yo personalmente, a lo anterior tengo algún recuerdo lejano de mi infancia y niñez, pero del 73 más o menos me acuerdo bien y del 83 para acá sí. Y no hay tanta cosa para inventar. Les digo, a mí lo que me interesa es ver que haya repetición. Los civilistas en este país sostienen de que la costumbre es la repetición constante y permanente de conductas con el convencimiento de que es derecho, ¿no, doctor? También. Algunos, los constitucionalistas, no sé si alguno que tengo acá delante mío que me mira medio feo, dicen que basta con que haya una sentencia de la Corte para que se cree jurisprudencia. Yo creo que se les va un poco la mano. A nivel parlamentario yo creo que hace falta la repetición constante, sobre todo por otra razón. Esta es una cosa que ustedes lo saben, casi todos ustedes deben ser de acá de las casas, ¿verdad? Ustedes saben que esta es una casa política. ¿Esto qué quiere decir? Que es una casa política. Acá las cosas son políticas y hay que resolverlas en el derecho y con la política adelante. Y por lo tanto la política a veces dice que cuando yo una vez sostuve que era blanco, otro día voy a tener que sostener que es negro, porque esto es una casa política y yo estoy en una situación política. Y es la verdad. Y no estoy siendo no quiero ser ¿cómo les puedo decir? Un pragmático. Es la verdad. La casa política, las posiciones políticas hoy en día son blanco y después pasan a ser negro, posiblemente. El doctor Echevarne. Doctor, primero muchas gracias por venir, un placer escucharlo y un placer ver que hay gente que respalda el reglamento, esta piedra fundamental. Nosotros los secretarios de comisión es la herramienta básica con la que trabajamos y luchamos por respetar, más allá de que estemos en una casa política, con las voluntades políticas. Todos nos quedamos sorprendidos días pasados, como bien dijo el doctor Tunesi, por esta cuestión de meter de alguna manera temas que no estaban en la sesión especial dentro del temario, con interpretaciones raras a veces del reglamento nuestro, ¿no? Yo me considero, la palabra será purista, yo soy muy reglamentarista, yo defiendo el reglamento a rajatabla y me parece que algo fundamental que tenemos los secretarios de comisión, más allá de las voluntades políticas o de que los señores legisladores pretendan, por una cuestión de consensos, de urgencias políticas, de sacar un tema rápidamente porque la sociedad lo exige o lo que fuere, tenemos que tener apoyo institucional dentro de la casa. Particularmente yo lo he tenido del secretario parlamentario todas las veces que han pasado, que a todos los secretarios nos pasan estas situaciones que decimos, pero ¿cómo? El reglamento dice una cosa, el legislador pretende otra. Bueno, lo fundamental es el respaldo de nuestra alzada, en este caso, que es el doctor Tunesi. En mi caso yo lo he ido a molestar varias veces y gracias a Dios tenemos un secretario plenamente reglamentarista. Intentamos ser así todos. Yo entiendo que si una ley es urgente porque la sociedad la exige o por lo que fuere, al ungirla de alguna manera sin los parámetros reglamentarios, esa ley está mancillada. En algún momento no es lo pura que tiene que ser y como tal, posteriormente podrá ser atacada por no cumplir con los pasos parlamentarios, con los parámetros parlamentarios que nos dicta el reglamento de la casa. Entonces me parece que es un remedio esto de no cumplir con lo que dice nuestro reglamento, que es pan para hoy, hambre para mañana. Es como arreglar un auto con un repuesto trucho. Esa ley no va a ser lo pura, lo perfecta que tiene que hacer, no solo en el fondo de la cuestión que trate,
sino en cómo se hizo, cómo se armó. Más allá de los consensos, que pueden estar perfectos, el tema de los tornillos que se le pusieron, si dice que hay que poner tantos tornillos al reglamento, le metemos remaches, no está bien hecha la ley. Entonces yo celebro que usted venga con su jerarquía, su prestigio, a hablarnos a nosotros, los funcionarios de esta camada, y que marque esta escuela de respeto del reglamento, porque oportunamente habrá que seguirla marcando a las generaciones que vengan a ocupar los puestos que tenemos hoy nosotros. A mí me parece que dentro del reglamento todo, fuera del reglamento nada, aunque parezca estricto o muy exagerado o muy al extremo, pero me parece que es un extremo que es saludable para la República, ¿no? El sancionar bien las leyes. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo, pero además les quiero marcar una cosa. El reglamento está muy bien escrito, y si tenemos apuro en sacar una ley ya, esta tarde, el reglamento nos da pautas y posibilidades de hacerlo. Yo ya no me acuerdo, la edad mata, pero en mi juventud de la década del 70, yo me acuerdo leyes que han salido a la mañana de la Cámara de Senadores y a la tarde de Diputados. Algunas leyes importantes salieron. ¿Y el reglamento lo habilita? Sí lo habilita. Con 4/5 partes de las manos levantadas sale una ley en un rato corto. Muy rápidamente sale. Es un problema nada más de ponerse a escribirlo bien y ponerle número y no chingarla con alguna letra que entra mal. Pero con una mayoría notable salen las cosas bien. Lo que pasa es que a veces las mayorías notables no se dan. 4/5 partes para proyectos de menor nivel, por supuesto. Aprobar, qué sé yo, una cosa de muy menor contenido sale muy rápido. Levantamos la mano rapidísimo. Pero si hace falta 4/5 partes para tomar una determinación importante, se consiguen. Y si no hace falta, si no las tenemos y no las tenemos, es política. El Congreso es la casa política, se refleja la situación del pueblo, lo que piensa. En última instancia, los legisladores son representantes del pueblo y tienen que hacer lo que... Marcan un poco las pautas que vienen de atrás, seguro. Sí, ojalá. Sí, sin duda. Sí. No, secretario, Pablo. Perdón, ¿vos querías decir? No, después. No. Yo quiero a esta altura decirles que el apego al reglamento no es un excesivo rigor formal manifiesto, como decimos los abogados. No es que uno es reglamentarista por el puro hecho de querer. El reglamento es una guía, el reglamento de alguna manera marca límites. A mí lo de la casa política me parece que es así como usted dice, pero me hace un poquito de ruido la idea de que eso permita decir que porque una casa política se puede hacer cualquier cosa. No es así, no tiene semejante amplitud. Obviamente que el acuerdo consensual, sobre todo en el Senado es básicamente una casa donde es más fuerte, creo, el acuerdo político en el Senado para marcar el rumbo del proceso que en la Cámara de Diputados. Porque acá, por ejemplo, se tratan exclusivamente los temas con los que hay acuerdo. Hay temas que tienen dictamen y que llevan años y años y años en los cajones, en los baúles, nunca se van a tratar porque no hay acuerdo para tratarlos. Entonces, la mesa de labor parlamentaria es una cosa fundamental. Ahora, el procedimiento tiene que marcar una línea porque hay que llevar a una trazabilidad a la ley. Trazabilidad quiere decirlo con que se la puede controlar un proceso desde su origen hasta el final. Y eso tiene que terminar pautas de comportamiento, de calidad, de transparencia, etc. Y se tiene que hacer porque si no es fraude, no se puede
en nombre de que es un acuerdo político, violar el quórum, violar los límites, violar cosas que inventar, adulterar, eso no. Ahora, sí se puede hacer muchas cosas. Eso por un lado. Y lo otro y no quiero ser muy larguero, a mí lo que yo me parece que es el problema más grande del atractivo del Congreso y sobre todo en el Senado, es que se ha perdido esa idea del debate y de la réplica y la contrarréplica. Eso es un deterioro muy grande, porque en realidad las sesiones no son atractivas, porque los legisladores hablan para sí mismos o para su sector, pero nadie está... ya se sabe que nadie convence a nadie en el recinto. Nadie va a convencer a nadie, ni nadie le va a hacer modificar su posición, salvo alguna cuestión muy técnica, qué sé yo. Entonces, como está todo, y ya no hay esa posibilidad del debate. Por ejemplo, había que introducir la contrarréplica, las interrupciones pautada para que pueda haber un diálogo de ida y vuelta que permita favorecer un debate sostenido, no una idea de monólogos individuales que son solo vistos para grabarlos en un videíto, colgarlo en YouTube y llevarlo a su lugar de origen. Eso no es un debate parlamentario. El debate que uno sueña es un debate de discusión, de posiciones, de contraposiciones, de réplica, que solo se da en el momento del final a veces cuando son los cierres, ¿no? Ahí parece hay un poco más de pick and roll, como se dicen. Nada, Sí. discúlpenme que... No, me parece bien. Ojo, si uno lee los reglamentos, los reglamentos son bastante detallistas en el sentido de que permitirían hasta ese debate tan cambiante. Hasta hay una norma que dice que el presidente, ¿cómo dar el uso de la palabra? Esto está bien reglamentado y al final termina diciendo, y hay que tratar siempre de darle el uso de la palabra al que opina lo contrario de lo que dijo el que estaba hablando antes. Está bien hecho el reglamento, está bien hecho. Los malos somos nosotros, ¿no? Los seres humanos que a veces lo ponemos en ejecución. Y hay sesiones, indudablemente hay sesiones donde aún el debate no son tantas, pero el debate produce cambios. Es difícil encontrar cambios. Sí hay cambios, puede haber en la comisión, en el plenario de labor parlamentaria acá en el Senado o en la comisión de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados. Ahí sí hay cambios interesantes, o en una comisión. En un recinto es mucho más difícil. Pero para algo están los cuartos intermedios en las bancas. ¿Cuántas veces un cuarto intermedio en las bancas ha servido como para paliar una situación? Sí, en las soluciones, sobre todo en los tratamientos en particular, que a veces son más complicados que en los tratamientos en general, ¿no? Es decir, no quiero ser tan negativo, por lo menos, y pensar que el instrumento lo permite. Los seres humanos somos complicadísimos para ejecutarlo, ¿no? A veces eso es complicado también. Doctor Manelli, perdón. Doctor Schianelli, felicitarlo por la charla, fue un gusto escucharlo. Yo me quedé preocupado por el tema de las costumbres como fuente del derecho parlamentario. Todos sabemos que hay tres tipos de costumbre: la que secunda a la ley, la que completa a la ley cuando la ley guarda silencio y la que va en contra de la ley. Las dos primeras, bueno, no me generan mayor escozor, pero la que va en contra de la ley sí, porque lo primero que tenemos que recordar es que nosotros pertenecemos a la tradición romano-germánica del derecho escrito. Nosotros escribimos las normas y para algo las escribimos. Entonces, para decir que hay una costumbre, cuando uno dice que hay una costumbre, lo que está diciendo es que hay una norma consuetudinaria. Y lo que está diciendo es que eso es derecho y que eso es jurídico, para que quede claro. No estamos diciendo una costumbre de levantarme a las 6 de la mañana. Lo que estamos diciendo es que hay una norma consuetudinaria que deroga el reglamento o que modifica el reglamento. Entonces, creo que tenemos que extremar los recaudos para considerar que ha nacido una norma consuetudinaria contraria al reglamento. Entonces, yo creo que hay que mirar del 83 para acá como mínimo. Creo que hay que mirar en qué situación de hecho se dio esa violación o modificación al reglamento.
creo que hay que mirar también las reacciones de las minorías frente a esas decisiones de las mayorías. Creo que hay que mirar también si eso fue judicializado o no. Algunas veces se ha judicializado el proceso legislativo criticando los mecanismos empleados por las cámaras. Entonces, ser muy cautos con este tipo de costumbres, ¿no? Yo, incluirlas en la lista de las fuentes del derecho parlamentario, me gustaría hacerlo con mucha reserva y cumplidos todos estos requisitos, ¿no? La antigüedad de la costumbre, la concordancia y la falta, y que sea pacífica esa costumbre, ¿no? Que no haya quejas de las minorías. No quiero decir que... Quiero darles una imagen... No quiero decir que todo lo que dijeron los que hicieron preguntas o manifestaciones tenían razón, pero la verdad que tenían razón. Si vos te fijas, perdón que te tutee ahora, me trata de doctor, usted es muy formal, doctor. Los ejemplos que yo puse de costumbre contra Legem, a mí no, yo no estoy de acuerdo en ninguno. No, ninguno me gusta. Y el peor de todos es el más claro de todos, es el de los 7 días. El de los 7 días. Pues está bien, la Cámara mañana le puede agarrar un ataque de costumbre rarísima y hacen todas sesiones especiales. Fenómeno. No me gusta, pero el reglamento te permite. Pero los 7 días hay que cumplirlo, porque dice... Y si no te gusta modificar el reglamento, se ha modificado el reglamento en tantas cosas, ¿por qué no lo modificas también con los 7 días? A mí no me gusta nada en esta materia el reglamento contra el... Salvo cosas muy menores, qué sé yo. El tema de por qué alguien puede venir ahora y decir por qué hay que izar la bandera... menor, pero estamos en cosas un poco más serias y concretas y que tienen algo que ver directamente. Sí. Muy bien. Bueno, Muy bien. Gracias. Doctor Miguelis. Sí, luego no solo de la exposición tan rica y esclarecedora del doctor Guillermo Schianelli, el debate siempre también enriquecedor y creciente. Gracias por los aportes. Los invitamos a nuestras próximas actividades académicas, que todos se enteran luego por la red, como hacemos siempre. Gracias por estar. De este modo culmina el 5º Ateneo Las Fuentes del Derecho Parlamentario, los usos y costumbres, que en el marco del ciclo Conocimiento Institucional y Capacitación Parlamentaria, que organiza la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación, se realizó en este auditorio en Mar Acosta del edificio Alfredo Palacios, anexo del Senado argentino. Gracias por acompañarnos y buenas tardes.